Aquí, en las entrañas de concreto reforzado del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el altiplano. El tiempo ha dejado de ser una medida física lineal para convertirse en una tortura metafísica, circular y asfixiante. No es una línea recta, ni siquiera una curva pronunciada. Es una espiral descendente, una serpiente uróboros enferma y gangrenosa que se devora la cola con una lentitud que raspa el alma como una lija de grano grueso. Los conceptos de día y noche, tan vitales para la cordura humana, perdieron su significado absoluto cuando me quitaron el reloj, la ropa civil y la dignidad durante el ingreso hace más de una década. Aquí, el tiempo se mide en la cadencia de la erosión psicológica, el goteo rítmico, casi sincopado, de una tubería oxidada 3 celdas más allá. Ploc, 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 que resuena en el silencio sepulcral de la madrugada como martillazos secos en el hueso frontal de mi cráneo. Se mide en el cambio de guardia cada 8 horas, cuando el suelo de linóleo barato vibra bajo el paso marcial y sincronizado de las botas militares. Un estruendo sordo que anuncia que el mundo exterior sigue girando sin mí. Indiferente a mi podredumbre, ajeno a que aquí abajo respiramos aire reciclado. Y, sobre todo, se mide en el lento y terrorífico desvanecimiento de mi propia memoria. Recuerdos que se escapan como arena fina entre los dedos entumecidos por la artritis prematura que me dejó la tortura. Me llamo Rodrigo Fuentes. Si tienes el acceso de seguridad adecuado, nivel 5 o superior, de esos que requieren escaneo de retina y huella digital en los sótanos de la Ciudad de México, y buscas en los archivos muertos de la antigua PGR, sepultado bajo capas geológicas de polvo, corrupción sistémica y burocracia ineficiente, me encontrarás como el expediente clasificado 45Z-2004. O quizás, si buscas en las bases de datos de la DEA, aparezco bajo el alias operativo Lince 4. Pero hubo un tiempo, una época dorada y bañada en sangre arterial, en que las frecuencias de radio que cubrían el noreste de México como una manta eléctrica invisible vibraban con el timbre de mi voz. En ese espectro electromagnético, yo era una deidad sin rostro. Yo era simplemente el operador. O a veces, susurrado con un respeto teñido de miedo reverencial por los sicarios más sanguinarios del continente, el ingeniero. Tengo 49 años. Una edad que afuera significaría madurez, la cima de una carrera profesional, tardes de domingo asando carne con la familia y viendo el fútbol. Pero si pudieran verme ahora, a través de la pequeña ventanilla de cristal blindado de mi puerta de acero de 3 pulgadas de grosor, no verían a un hombre de mediana edad. Verían a un espectro. Mi piel ha adquirido el tono grisáceo, ceroso y traslúcido de las criaturas abisales, de quien no ha sentido la caricia directa del sol en años. Solo la luz fría, zumbante y esterilizadora de los tubos fluorescentes que nunca se apagan del todo. Mis ojos, antes agudos para leer diagramas de flujo complejos y códigos de programación binaria en pantallas de fósforo verde, ahora están hundidos en cuencas oscuras, perpetuamente inyectados en sangre por el insomnio crónico que me regalan los gritos agónicos de los otros reclusos en medio de la noche. Gritos que no son de dolor físico, sino de locura pura. Y mis manos. Dios, mis manos. Esas manos que alguna vez fueron capaces de soldar microchips del tamaño de un grano de arroz, con la precisión de un neurocirujano y de teclear algoritmos de encriptación a una velocidad vertiginosa, ahora tiemblan con un ritmo espasmódico e incontrolable. Es un daño nervioso permanente, un recuerdo físico indeleble.
la firma que dejaron los Zetas en mi sistema nervioso durante los 3 días que pasé como su huésped de honor, antes de que el gobierno me rescatara para enterrarme en vida en este ataúd de concreto. No estoy grabando esto en esta grabadora digital de contrabando. Un aparato Sony viejo y rayado que me costó 2 años de favores sucios, sobornos con cajetillas de cigarros y humillaciones indecibles conseguir, para pedir perdón. El perdón es un lujo burgués, una mercancía que los hombres como yo no pueden costear. Es una moneda que no tiene curso legal en el infierno, al que me dirijo con paso firme. No busco redención, ni lástima, ni la comprensión de una sociedad que consume la violencia como entretenimiento en series de Netflix. Estoy dictando estas palabras, susurrando al micrófono mientras vigilo la puerta, porque la historia que conocen, la narrativa oficial que se enseña en las academias de policía y se dramatiza en la televisión barata con actores guapos y filtros amarillos, es una mentira absoluta. Una fabricación pulida, saneada y vendida al público para ocultar la podredumbre sistémica que sostiene los cimientos de este país. Dicen que la caída de Ociel Cárdenas Guillén fue un triunfo brillante de la inteligencia militar y la cooperación internacional con la DEA. Dicen que los Zetas se separaron del cártel del Golfo por pura ambición, por una lujuria de poder incontrolable y salvaje. Basura. Pura y absoluta basura mediática diseñada para apaciguar conciencias. La verdad es mucho más fría, más calculadora, matemáticamente perversa y mucho más humana en su vileza. Yo lo sé porque yo no fui un espectador leyendo el periódico en un café. Yo fui el instrumento. Yo fui el cable coaxial por el que viajó la traición. Yo fui el algoritmo que calculó la venta de un ejército privado. Yo vi y escuché a través de auriculares de alta fidelidad cómo un padre vendía a sus hijos más leales a los lobos para salvar su propio pellejo. El origen, código binario y hambre en la frontera. Para entender cómo un muchacho tímido, introvertido y estudioso terminó siendo el arquitecto de las comunicaciones del cártel del Golfo. Tienen que entender primero lo que era Matamoros a mediados de los 90. No era una ciudad, era una herida abierta en la frontera, supurando necesidad y aspiraciones rotas bajo el sol inclemente de Tamaulipas. El calor no solo te hacía sudar, te aplastaba el alma, deformaba el asfalto de las avenidas y hacía que la violencia flotara en el aire como la estática antes de una tormenta eléctrica. Era un lugar donde la esperanza moría joven, ahogada en el río Bravo. Y el dinero rápido era la única religión verdadera que ofrecía milagros tangibles. Crecí en la colonia Las Brisas, un laberinto de calles sin pavimentar, que se convertían en pantanos de lodo negro y pegajoso cuando llovía y en tormentas de polvo asfixiante cuando soplaba el viento del sur. Mi padre era un hombre bueno, un mecánico de la vieja escuela que podía diagnosticar un motor con solo escuchar el ritmo de los pistones, como si les tomara el pulso a un paciente cardíaco. Trabajaba de sol a sol, con las manos perpetuamente manchadas de grasa negra que ni el detergente industrial podía sacar, creyendo ingenuamente que el trabajo duro era la clave de la dignidad. Murió de un infarto fulminante a los 45 años, sobre el cofre de un Ford 79, dejándonos nada más que un viejo Datsun que tosía humo azul, una caja de herramientas oxidada y una montaña de deudas que parecían escalar hasta el cielo. Yo heredé su talento para entender cómo funcionaban las cosas, la lógica interna de los mecanismos, pero no su paciencia para la mecánica automotriz, tosca y sucia. Lo mío eran los circuitos, las ondas, lo invisible. Desde niño desarmaba radios, televisores, cualquier cosa que tuviera transistores.
Me fascinaba la idea casi mágica de que voces e imágenes viajaran por el aire, invisibles, esperando ser capturadas por la antena correcta. Quería ser ingeniero en sistemas. Soñaba con ir al Tecnológico de Monterrey o incluso cruzar el charco y trabajar en Texas, diseñando redes, construyendo el futuro en Silicon Valley. Pero el destino, o la pobreza, que en México suelen ser sinónimos crueles, tenía otros planes diseñados específicamente para quebrarme la voluntad. En 1996, mi madre, una santa mujer que se había destrozado las manos y la espalda lavando ropa ajena y planchando camisas por docenas para que yo pudiera ir a la preparatoria técnica, comenzó a secarse. La diabetes se la estaba comiendo viva, gramo a gramo, órgano por órgano. Primero fue la vista. Esas cataratas lechosas que nublaban su mirada amorosa y la hacían tropezar con los muebles de la sala. Luego, los riñones empezaron a fallar, llenando su cuerpo de toxinas. La seguridad social era una broma macabra. Hacías fila desde las 4 de la mañana bajo la lluvia o el frío para que un burócrata mal encarado te diera paracetamol para una gangrena o te dijera, con total indiferencia, mientras mordía una torta de tamal, que la máquina de diálisis estaba descompuesta hasta nuevo aviso por falta de presupuesto. Necesitábamos insulina de calidad. Necesitábamos sesiones de hemodiálisis en clínicas privadas 3 veces por semana. Y sobre todo, necesitábamos dinero. Mucho dinero. El salario miserable que yo ganaba reparando computadoras infectadas de virus porno y limpiando teclados pegajosos en un cibercafé del centro no alcanzaba ni para los taxis al hospital. Vendí mi colección de cómics. Vendí mi computadora personal. Vendí hasta la alianza de boda de mi padre. Nada era suficiente. Fue entonces cuando apareció el Chuy. Vivía a 3 casas de la nuestra. Siempre andaba en una Lobo del Año con vidrios polarizados tan oscuros como su conciencia. Vestía ropa de marca que le quedaba mal, demasiado holgada, demasiado brillante. Y tenía esa mirada nerviosa, de animal acorralado, de quien siempre está esperando un golpe o una bala por la espalda. Sabía que yo le movía a la electrónica. Yo le había arreglado su estéreo y desbloqueado sus celulares robados un par de veces por unos pesos para comprar leche. Una tarde de martes, me interceptó cuando regresaba de la farmacia, con las manos vacías y el corazón roto, porque no me alcanzó para el medicamento completo de la semana. El sol de la tarde pintaba todo de un naranja enfermizo, y el polvo se pegaba al sudor de mi frente. «Rodrigo, carnal», me dijo recargado en el cofre de su camioneta, echándome el humo del cigarro a la cara. Olía a loción barata, a cuero nuevo y a un miedo rancio que intentaba ocultar con bravuconería. Supe que la jefa anda mala, que la cosa se puso fea con los riñones. Se oye cómo se queja en la noche, güey. Se oye hasta la calle. Sentí una punzada de vergüenza y rabia. La intimidad de nuestro dolor expuesta al barrio. Así es, Chuy. Cosas de la vida, respondí, bajando la mirada, intentando seguir mi camino. La vergüenza de la pobreza es un lastre pesado que te impide mirar a los ojos a los demás, te hace sentir pequeño, inútil. Mira, güey, voy al grano, sin rodeos. Conozco a una gente pesada, de la maña, que tiene un problema técnico. Tienen unos radios Motorola, de los buenos, tecnología americana. Pero se les desprogramaron y necesitan levantar una antena repetidora en una brecha cerca de San Fernando. Urgente. Nadie de sus muchachos le sabe a eso. Son buenos para el gatillo, pero pendejos para los cables. Tú sí le sabes. Tú eres el mero verga para eso. Dudé. El silencio se estiró entre nosotros, denso como el asfalto derretido.
Sabía perfectamente quién era esa gente. En Matamoros, uno aprende desde niño a no ver, a no oír y a no preguntar, como un mecanismo de supervivencia darwiniano. Pero la imagen de mi madre, gimiendo de dolor en la cama esa mañana, con los pies hinchados como globos de agua y la piel pálida, rompió mi brújula moral en 1000 pedazos. ¿Cuánto pagan?, pregunté, y sentí cómo las palabras salían de mi boca con un sabor metálico, como a sangre vieja. En ese momento exacto, vendí mi alma, aunque tardé años en recibir el recibo de cobro. $500, por una tarde de jale. En efectivo, billetes chicos, sin preguntas. $500. Era lo que ganaba en 4 meses de esclavitud en el cibercafé. Era la diálisis de un mes. Era vida para ella. Vamos. Me subí a la camioneta. Me vendaron los ojos antes de salir de la ciudad, una tela negra y áspera que olía a sudor seco y a aceite de armas. Viajamos por caminos de terracería durante 1 hora, sintiendo cada bache repercutir en mi columna vertebral. Mientras el Chuy escuchaba corridos a todo volumen para tapar el silencio incómodo. Llegamos a una bodega en medio de la nada, rodeada de campos de sorgo que susurraban con el viento caliente. Cuando me quitaron la venda, la luz me lastimó los ojos. Vi a hombres armados con AK-47, los famosos cuernos de chivo, y AR-15. No eran niños jugando a ser gánsteres. Eran hombres serios, con miradas vacías, con cicatrices que contaban historias de violencia. Arreglé los radios. Era ridículamente sencillo para alguien con mi formación. Un problema de alineación de frecuencias y unos capacitores quemados en la repetidora por una sobrecarga eléctrica. Alineé la antena usando un medidor de campo que llevé conmigo. Configuré los canales encriptados que ellos ni sabían que tenían los equipos. Mis manos no temblaron mientras trabajaba. La técnica me daba refugio. Los cables no juzgan, solo conducen electrones. Cuando terminé, un tipo al que llamaban el comandante, un hombre bajo, robusto, con un bigote espeso y manos callosas llenas de anillos de oro, me dio el dinero. Billetes de 20, viejos y arrugados, con olor a humedad y cocaína. «Eres bueno, muchacho», me dijo, mirándome fijamente, evaluando mi utilidad como quien evalúa los dientes de un caballo de carga. Rápido y callado. No hiciste preguntas pendejas. No sirve gente así. Si quieres más jale, dile al Chuy. Pero recuerda, lo que viste aquí nunca existió. Si abres la boca, te mueres. Y tu jefa también. Regresé a casa, compré la insulina, llené el refrigerador con carne, leche, frutas exóticas que mi madre no había probado en años, y pagué 2 meses de renta adelantada. Esa noche, mi madre durmió tranquila, sin dolor, por primera vez en meses. Yo, sin embargo, me quedé despierto mirando las manchas de humedad en el techo que parecían rostros deformes, sabiendo que acababa de cruzar una línea invisible. El dinero sucio compraba medicina limpia. Esa era la paradoja moral que gobernaría el resto de mi miserable vida. Episodio 1. Bautismo de fuego y la sala de control. Durante los siguientes 2 años, llevé una doble vida esquizofrénica. De día era el hijo modelo que cuidaba a su madre y el técnico aburrido que estudiaba manuales de telecomunicaciones avanzadas. De noche, o los fines de semana, me llevaban a casas de seguridad, a ranchos escondidos en la maleza tamaulipeca, a bodegas clandestinas que apestaban a marihuana prensada. Al principio solo reparaba, pero mi curiosidad intelectual y mi ego profesional me traicionaron. Empecé a notar que sus sistemas de comunicación eran primitivos, vulnerables. Usaban frecuencias abiertas que cualquier radioaficionado aburrido o la policía municipal
podía interceptar con un escáner de Radio Shack de $20. Era como gritar sus secretos en una plaza pública. Un día, la soberbia me ganó. No pude contenerme y le sugerí al comandante un cambio radical en la estructura de la red, usando saltos de frecuencia y claves digitales rotativas. Me escuchó con atención, masticando un palillo con lentitud, sus ojos de reptil fijos en mí. A la semana siguiente, ya no era el técnico externo. Me metieron a la nómina. Me dieron un sueldo fijo en dólares que superaba lo que ganaría un gerente de banco en un año. Me convertí en parte de La Central. La Central no era un búnker de película de Hollywood con pantallas holográficas y luz azul. Al principio, era una habitación trasera, húmeda y sin ventanas, oculta detrás de una pared falsa en una casa de seguridad en la colonia Jardín. El aire allí dentro era denso, irrespirable. Una mezcla de humo de cigarro barato, café recalentado hasta volverse brea, y el olor metálico del ozono de los equipos electrónicos sobrecalentados. Teníamos escáneres modificados, radios base de largo alcance, computadoras rudimentarias y mapas de pared gigantes pegados con cinta adhesiva. Mapas detallados de Tamaulipas, Nuevo León y el sur de Texas, llenos de chinches de colores. Rojas para nosotros, azules para la Policía Federal, verdes para el Ejército. Mi trabajo evolucionó. Ya no soldaba cables, ahora coordinaba. Me convertí en un controlador de tráfico aéreo, pero en lugar de aviones comerciales con turistas, movía toneladas de cocaína y marihuana a través de la frontera. Fue en 1999 cuando todo cambió de nivel. Osiel Cárdenas Guillén, el patrón, consolidaba su poder con una brutalidad bíblica. Pero Osiel era paranoico. No confiaba en los sicarios comunes, drogadictos, indisciplinados y bocones que disparaban al aire en las fiestas y se mataban entre ellos por una mujer. Quería pretorianos. Quería máquinas de matar eficientes y leales. Y así llegaron ellos. Los Zetas. Recuerdo la primera vez que vi a Arturo Guzmán de Sena, el Z1. No caminaba como un narco, arrastrando los pies o con arrogancia callejera. Caminaba como un militar en desfile, con la espalda recta y movimientos económicos. Su uniforme, aunque no oficial, era impecable. Su arma siempre limpia y aceitada. Su mirada vacía de cualquier emoción humana que no fuera la alerta táctica constante. Con él llegaron las Cano, C3, el Hammer y los demás. Eran desertores de los grupos aeromóviles de Fuerzas Especiales, GAFES. La élite del ejército mexicano, entrenados por Estados Unidos e Israel en contrainsurgencia, ahora convertidos en el brazo armado del narco. Su presencia cambió la temperatura de la habitación. No hablaban de chingar o madrear. Hablaban de neutralizar, asegurar el perímetro, extracción, daño colateral. Eran depredadores de otra especie. Mi bautizo de sangre real no fue con una pistola en la mano. Fue con un auricular Sennheiser en el oído y un micrófono frente a mis labios temblorosos. Era una noche cerrada de octubre, sin luna, el tipo de oscuridad densa que se siente espesa en la garganta. Teníamos que mover un convoy grande, lo que llamábamos el tren. 5 tráileres de doble remolque, cargados hasta el tope con cocaína colombiana recién llegada. Rumbo a una bodega de distribución en Reynosa. El valor de la carga superaba el PIB de un país pequeño. Los Zetas, recién integrados, iban de escolta principal en camionetas blindadas, abriendo paso como rompehielos. Yo estaba en la nueva central, un sótano insonorizado, bajo una bodega de aires acondicionados industriales. El zumbido de los ventiladores de los servidores era hipnótico.
Junto a mí estaba el Gordo Morales, un operador veterano, obeso y sudoroso, que mascaba chicle con una ansiedad que contagiaba. Monitoreaba las frecuencias de la Policía Federal de Caminos y del Ejército. De pronto, una voz irrumpió en el canal seguro, cortando el silencio como una navaja de rasurar. Era Heriberto Lascano, el Z3. Su voz era diferente a la de los otros comandantes. No gritaba. No mostraba miedo ni emoción. Hablaba con una calma metálica, quirúrgica, casi aburrida, como si estuviera pidiendo la hora en una fila del banco. Central, aquí Z3. Tenemos visual de un retén no programado en el kilómetro 40 de la Ribereña. 2 patrullas de la Federal de Caminos bloqueando ambos carriles. Parecen estar solos, sin apoyo visible. Solicito instrucciones. Cambio. El cuarto de control se congeló. El aire acondicionado pareció detenerse. El gordo dejó de mascar chicle, se puso pálido como un papel y salió corriendo al baño murmurando algo sobre una diarrea nerviosa, dejándome solo. Cobarde. Me dejó solo frente a la consola principal, con el destino de millones de dólares y varias vidas en la punta de mis dedos fríos. Sabía las reglas de oro de Ociel. El cargamento no se detiene. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. El producto es sagrado, más que la vida humana. Miré el mapa en la pantalla, mis ojos escaneando frenéticamente las rutas secundarias. No había brechas viables para camiones pesados sin perder al menos 4 horas, lo que expondría la carga a la luz del amanecer y a los helicópteros de la PGR. Mi corazón martillaba contra mis costillas tan fuerte que pensé que se escucharía a través del micrófono. Un tambor delator. Mis manos sudaban frío sobre la mesa de fórmica, dejando huellas húmedas. Escuché a través del canal abierto de la Federal, interceptado en mi otro oído, la voz de uno de los oficiales. Era joven. «Oye, pareja, pásame el termo. Hace un frío de la chingada. Ojalá acabe pronto el turno. Mi vieja hizo pozole. Estaban hablando de comida, de sus esposas. Eran humanos. No sabían que la muerte los observaba desde una camioneta Suburban blindada a 100 metros, con visión nocturna. Si daba la orden de abortar y dar la vuelta, o si él me mataría por la pérdida de tiempo, el riesgo y la cobardía. Me desollarían vivo. Si daba la orden de avanzar, significaba muerte. Significaba que yo sería el verdugo. Lascano esperaba. El silencio en la radio era acusador, pesado, un abismo que me miraba de vuelta. Central. Solicito vectores. El tiempo corre. ¿Código verde o código rojo?, insistió Lascano, sin alterar el tono ni un decibelio. En su voz no había duda moral, solo espera de un comando input. Era una máquina esperando que el operador presionara Enter. Respiré hondo, el aire viciado llenando mis pulmones. Cerré los ojos un segundo imaginando la carretera oscura, las luces giratorias azules y rojas de las patrullas reflejándose en el asfalto. Presioné el botón del PTT, Push to Talk, y sentí cómo las palabras salían de mi boca, ajenas, como si un demonio hablara por mí usando mis cuerdas vocales. Z3, aquí Central. No hay rutas alternas seguras. Procedan con código rojo. Repito, código rojo. Despejen la vía. Sin testigos. Prioridad absoluta a la carga. Cambio. Enterado, Central. Ejecutando limpieza. ¡Fuera! Solté el botón como si quemara y me quedé mirando la bocina del radio, esperando que un rayo divino me fulminara ahí mismo. Lo que siguió fueron 3 minutos de un silencio estático aterrador. Imaginaba la escena. Los zetas bajando tácticamente, las armas levantadas, la sorpresa de los federales. Luego, el sonido llegó.
interrumpido brevemente por el micrófono abierto de alguno de los hombres en la vanguardia. Se filtraron las detonaciones. Secas, cortas, pop, pop, pop. Ráfagas controladas de 3 disparos. No hubo los gritos de batalla desordenados, ni insultos, ni las risas macabras que solían hacer los sicarios viejos del Golfo al matar. Solo eficiencia industrial. Pum, pum, pum. Escuché un grito ahogado, quizás del oficial que quería pozole. Un grito que se cortó en seco con un disparo de remate. Silencio. Un silencio definitivo. Luego, la voz de Lascano regresó, tan tranquila como si hubiera estado comentando el clima o un partido de fútbol. Central. Camino despejado. Elementos hostiles neutralizados. Vehículos apartados de la cinta asfáltica. Continuamos ruta. Tiempo estimado de llegada, 35 minutos. Sentí una arcada violenta. Corrí al baño donde el gordo todavía se escondía, empujé la puerta y me arrodillé frente al inodoro sucio de la celda contigua. Vomité todo lo que tenía en el estómago. La cena, el café, el ácido. Vomité hasta que solo salió bilis amarga y dolorosa que me quemó la garganta. Me miré en el espejo manchado del lavabo, bajo la luz fluorescente parpadeante que me daba un aspecto cadavérico. Mis ojos eran los mismos. Mi cara era la misma. Pero algo detrás de la mirada se había roto para siempre. Había matado a hombres. No vi sus caras, no vi las fotos de sus hijos en sus carteras, no olí la sangre caliente y ferrosa sobre el asfalto, pero yo los había matado con una frase. Yo era el asesino intelectual, el burócrata de la muerte. Sin embargo, la perversidad humana es infinita y adaptable. Al día siguiente, cuando Ociel pasó por la casa de seguridad para revisar los reportes y me dio una palmada fuerte en la espalda, diciéndome con una sonrisa torcida y oliendo a whisky caro: «Bien hecho, Lince. Tienes huevos y tienes cerebro. Eso me gusta. Vas a llegar lejos». Sentí algo más poderoso y oscuro que la culpa. Sentí orgullo. Sentí pertenencia. Me sentí un dios del Olimpo moviendo piezas mortales en un tablero gigante. Esa adicción al poder, a ser el que decide quién vive y quién muere desde una silla ergonómica con aire acondicionado, es más fuerte que la cocaína o la heroína. Es el veneno definitivo que corrompe absolutamente. Episodio 2. La revelación y el espía en el techo. Los años pasaron y me volví indispensable. Me convertí en la sombra tecnológica de Ociel. Diseñé una red de comunicaciones que abarcaba todo el estado de Tamaulipas y parte de Nuevo León. Una obra maestra de ingeniería clandestina. Usábamos antenas repetidoras instaladas ilegalmente en torres de microondas de empresas legítimas como Telmex o CFE, sobornando a los técnicos oficiales para que instalaran nuestros equipos parásitos, alimentados por la misma red eléctrica. Teníamos nuestros propios técnicos, nuestras propias claves encriptadas que cambiábamos semanalmente. Era, a efectos prácticos, una red de telefonía celular privada e indetectable para el gobierno. Teníamos halcones en cada esquina, en cada puesto de tacos, taxistas que reportaban placas sospechosas, policías municipales que cobraban doble nómina. Nada se movía en Tamaulipas sin que yo lo supiera. Si un convoy militar salía del cuartel, yo lo sabía antes de que encendieran los motores diésel. Si la DEA cruzaba la frontera, teníamos sus fotos en 5 minutos en la pantalla central. Yo era el gran hermano del noreste. Pero también empecé a ver cosas que me inquietaban profundamente. Los Zetas crecieron. Ya no eran solo una guardia personal de 20 o 30 hombres. Eran un ejército dentro del cártel, reclutando a exmilitares, a policías renegados, a caiviles
guatemaltecos, conocidos por su ferocidad inhumana. Eran eficientes, sí, pero su brutalidad empezó a mutar en algo demoníaco. Para Ociel, el negocio era el tráfico. La violencia era una herramienta necesaria, un costo operativo, algo que se usaba cuando el soborno fallaba. Para los Zetas, bajo el mando de Lascano y especialmente de Miguel Treviño Morales, el Z40, la violencia era el lenguaje, el aire que respiraban. Empezaron a secuestrar civiles inocentes, a cobrar piso a negocios legítimos, a aterrorizar a la población por deporte o para demostrar dominio absoluto. Vi videos de interrogatorios que me quitaron el sueño por semanas, imágenes que se quedaron grabadas en mis retinas. Decapitaciones con cuchillos sin filo, desmembramientos en vivo, gente disuelta en ácido en tambos industriales mientras aún respiraban. Guiso, le llamaban con una mueca burlona. Ociel les tenía miedo. Lo vi en sus ojos durante las fiestas excesivas en sus ranchos, donde tocaban los tucanes de Tijuana y el whisky corría como agua de río. Veía cómo Ociel miraba a Lascano desde el otro lado de la barra. Cómo observaba a Treviño limpiar sus uñas con una navaja mientras sonreía a la nada. Ociel sabía que había criado a una manada de lobos alfa que, tarde o temprano, desconocerían al dueño si éste dejaba de darles la mejor carne. El monstruo estaba creciendo más que el creador. A finales de 2002, el ambiente en la cúpula cambió drásticamente. La tensión era palpable, como una cuerda de violín a punto de romperse. Empecé a interceptar llamadas extrañas en la red. No de enemigos, sino del propio círculo interno de Ociel. Abogados de alto perfil de la Ciudad de México, hombres de traje impecable y zapatos italianos que llegaban en vuelos privados a Matamoros y se reunían con el patrón a puerta cerrada en su oficina blindada. Ociel siempre me pedía explícitamente que desactivara los micrófonos y las cámaras de seguridad en esas reuniones. Privacidad, lince, me decía, guiñando un ojo, con una falsa camaradería que me daba escalofríos. Cosas de política y dinero. Aburrido para ti. Pero yo era paranoico por naturaleza y por oficio. En este negocio, la información es el único chaleco antibalas real. Meses antes, aprovechando una remodelación de las oficinas centrales, había instalado un micrófono omnidireccional de alta ganancia, no más grande que una tachuela, escondido dentro del mecanismo de una lámpara de techo estilo Tiffany, justo encima de su escritorio de caoba. Nadie, ni siquiera los zetas que barrían electrónicamente buscando micrófonos de la DEA, sabían de su existencia porque transmitía en una frecuencia de ráfaga ultracorta que parecía ruido de fondo o interferencia estática solar. Era mi seguro de vida. Lo que escuché una noche de noviembre me heló la sangre más que cualquier ejecución que hubiera presenciado. Estaba solo en mi búnker privado, rodeado del zumbido de los monitores. Me puse los audífonos profesionales Bose, subí el volumen y apliqué filtros de audio digitales para limpiar el ruido del aire acondicionado. Ociel hablaba con un enlace que, por su acento educado, pausado y lleno de eufemismos burocráticos, claramente representaba intereses muy altos del gobierno federal. O quizás era un intermediario directo de las agencias estadounidenses. Hablaban de pacificar la zona. Hablaban de que la presión internacional post-11 de septiembre era demasiada. Los gringos querían cabezas. Querían sangre para justificar sus presupuestos. Y entonces, Ociel, con la voz pastosa por el alcohol y el cansancio acumulado de años de fuga, soltó la bomba nuclear. Mira, licenciado, los muchachos, los zetas, se han salido de control. Son un problema para mí y un dolor de huevos para ustedes.
Están calentando la plaza demasiado con sus pendejadas de secuestros y extorsiones a civiles. Si yo me entrego, o mejor dicho, si me capturan en un operativo limpio y televisado, necesito garantías. No quiero morir en una balacera como un perro callejero. Quiero un proceso. Quiero que no toquen a mi familia, ni mis cuentas en el extranjero. Quiero un retiro digno. Hubo una pausa larga, tensa. Se escuchó el tintineo de hielo en un vaso de cristal. El sonido fue nítido en mis oídos, como si estuviera sentado junto a ellos. ¿Y qué ofrece a cambio, señor Cárdenas? Pregunté la voz suave y serpenteante del licenciado, una voz acostumbrada a negociar vidas en despachos con aire acondicionado. Necesitamos algo sustancial. Washington exige trofeos. No podemos venderles humo. A cambio, les entrego la estructura de mando de ellos. Les doy las ubicaciones exactas. Las casas de seguridad del Lascano, del Hummer, de todos los cabecillas militares. Les doy a los perros rabiosos en bandeja de plata para que ustedes limpien la casa y se cuelguen la medalla de héroes. Y yo mantengo mis rutas y mi dinero operando desde la comodidad del penal. Es un ganar-ganar. Ustedes acaban con la amenaza paramilitar y yo me retiro a descansar un rato. Yo creé a los Zetas, yo los destruyo. Me quité los audífonos de golpe, lanzándolos sobre la mesa. Mis manos temblaban incontrolablemente. Osiel Cárdenas Guillén, el capo de capos, el hombre por el que cientos habían muerto jurando lealtad ciega, estaba negociando su jubilación a costa de la sangre de los hombres que lo habían protegido con sus vidas. Iba a entregar a los Zetas originales. Iba a usarlos como moneda de cambio, como sacrificio ritual para apaciguar a los dioses de Washington y del DF. Sentí náuseas violentas. No por moralidad, hacía tiempo que la había perdido, sino por el vértigo de saber algo que podía destruirlo todo. Tenía en mis manos una granada sin espoleta. Sabía demasiado, y saber demasiado, en mi mundo, es un diagnóstico terminal. Episodio 3. El ascenso y la operación Fantasma. Antes de llegar al final inevitable, debo contarles sobre una misión específica para que entiendan mi posición, el nivel de confianza que tenía y por qué mi traición posterior fue tan devastadora y efectiva. No todo era escuchar conversaciones. A veces, yo era el arquitecto de la realidad. Sucedió un mes antes de escuchar esa grabación maldita. Le llamamos internamente Operación Fantasma. Teníamos que cruzar 2 toneladas de cocaína por Nuevo Laredo, la joya de la corona del contrabando. El problema era que el Chapo Guzmán estaba intentando entrar a la plaza con todo su poder, y la ciudad era un hervidero de federales comprados y sicarios de Sinaloa cazando zetas. Mover un convoy tradicional era suicida. Cualquier camión grande sería detenido o emboscado antes de llegar al río. La inteligencia decía que tenían puntos en todas las avenidas principales. Diseñé un plan basado en la distracción pura y la guerra psicológica. Convencí a Osiel y a Lascano de que la fuerza bruta no serviría. Necesitábamos magia. Necesitábamos hacerles mirar la mano izquierda mientras la derecha robaba la cartera. Usé la red de radios para crear un ejército fantasma. Me pasé 3 noches sin dormir, editando audio en mi computadora. Tomé grabaciones antiguas de enfrentamientos. Limpié el ruido. Aislé voces. Grabé voces de comandantes zetas, fragmentos de órdenes de combate reales de enfrentamientos pasados, ruidos de disparos de AK-47 y R-15, gritos, explosiones de granadas y códigos de emergencia. Programé 3 repetidoras desechables, escondidas en árboles y postes de luz en el lado oeste de la ciudad, cerca de la carretera a Anáhuac.
para que transmitieran estas grabaciones en secuencias lógicas y cronometradas, interactuando entre ellas. Parecía, para cualquiera escuchando la frecuencia con un escáner, incluidos los federales corruptos y los punteros de Sinaloa, que una columna masiva de zetas se estaba preparando para atacar y tomar el puente del comercio mundial por la fuerza desde el flanco oeste. La noche de la operación, activé el programa desde mi laptop a kilómetros de distancia. Me sentía como un director de orquesta a punto de iniciar la sinfonía. Comandante, unidades listas en sector poniente. Tenemos visual de los contras, decía una de mis grabaciones, con estática añadida para darle realismo sucio. Avancen, revienten todo, que no quede ni uno vivo, respondía otra voz pregrabada de Lascano, que sonaba terroríficamente real y autoritaria. 5-5, estamos bajo fuego. Solicito apoyo. Están saliendo de las casas, gritaba otra voz llena de pánico simulado. El efecto fue inmediato y espectacular. Mis monitores se iluminaron como un árbol de Navidad. La Policía Federal, el Ejército y los halcones de Sinaloa mordieron el anzuelo con una estupidez predecible. Movieron todos sus recursos al oeste. Helicópteros con reflectores potentes barrían la zona. Patrullas aullando a toda velocidad. Convoyes de sicarios rivales. Todos corrieron hacia un ataque que no existía. Las frecuencias de la policía eran un caos de pánico y confusión. Reportaban balaceras masivas donde solo había grillos, matorrales y mis antenas transmitiendo ficción. Están atacando el kilómetro 12. Manden todo lo que tengan, gritaban los comandantes de la Federal, cayendo en la trampa como niños. Mientras tanto, por el lado oeste, por una brecha olvidada y lodosa cerca del río, cruzaron 3 camiones de basura municipales. Camiones reales, apestosos, goteando lixiviados podridos, pero con un doble fondo de acero soldado que escondía la mercancía. Pasaron frente a una sola patrulla solitaria que ni siquiera los miró, demasiado ocupada escuchando el combate apocalíptico en el otro lado de la ciudad. Los choferes, hombres nuestros disfrazados con uniformes sucios del ayuntamiento, saludaron al policía con una mano perezosa. Yo coordiné todo desde la central, viendo en mis pantallas cómo los puntos rojos, enemigos, se aglomeraban como hormigas donde yo quería, dejando el camino libre para mis puntos verdes. Fue una sinfonía de engaño. Cruzamos la carga sin disparar una sola bala real. Esa noche me sentí intocable, un maestro titiritero, un ilusionista del crimen. Recuerdo que brindé con un vaso de agua tibia frente a los monitores, sonriendo ante mi propia genialidad. No sabía que era mi último gran éxito antes de la caída, el último momento de gloria antes de que la oscuridad me tragara. Fue la cumbre de mi carrera criminal y la prueba de que podía manipular la realidad a mi antojo. Una habilidad que pronto usaría para traicionar a todos. Punto de inflexión. El dilema del cobarde. Regresando a la noche de la grabación de la traición de Ociel. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en mi pequeño departamento de lujo, fumando una cajetilla entera de Marlboros hasta que la lengua me supo a ceniza y mis pulmones ardían. Tenía una información que valía cientos de vidas, que podía cambiar el curso de la historia del narco en México. ¿Qué debía hacer? El dilema me carcomía, me paralizaba. Si le advertía a Lascano, los Zetas, que eran impulsivos y letales, matarían a Ociel esa misma noche. Entrarían a su casa y lo harían pedazos frente a su familia. Se desataría una guerra civil interna de proporciones bíblicas en Tamaulipas. Yo quedaría en medio. Ociel sabría que fui yo quien filtró la información.
Era el único con acceso técnico a los micrófonos ocultos. Y sus leales me cazarían. O peor, los Zetas, una vez en el poder, decidirían que un espía que traiciona a su jefe es un riesgo y me eliminarían también para limpiar cabos sueltos. Si me quedaba callado, sería cómplice de la masacre de los Zetas. Y cuando Lascano sobreviviera, porque Lascano era una cucaracha blindada, un demonio imposible de matar, y se diera cuenta de la trampa, vendría por todos los que colaboraron, incluyéndome. Recordé a El Winnie, un joven sicario de apenas 19 años, con el que a veces compartía tacos en las guardias. Un muchacho sádico, sí, ya había matado, pero que siempre me trataba con respeto, llamándome licenciado, aunque no lo era. Me contaba que quería ahorrar para sacar a su hermanita de trabajar en una maquiladora. Él estaría en la línea de fuego. ¿Lo dejaría morir? ¿Dejaría que lo sacrificaran como un peón? Salí a caminar por la madrugada. Fui a una taquería abierta 24 horas. Pedí 3 de bistec y una Coca-Cola. Miré a la gente, taxistas cansados, borrachos saliendo de los bares, una pareja discutiendo, todos ajenos a que la ciudad estaba a punto de explotar. Me vi reflejado en el servilletero de metal. Un hombre asustado, sudoroso, con ojeras profundas. Estaba atrapado en un cuarto sin puertas. Un peón entre 2 reyes negros sedientos de sangre. Pensé en huir, agarrar mis ahorros, tomar mi pasaporte falso y correr. Pero mi madre, aunque muerta hacía 1 año, seguía siendo mi ancla moral distorsionada. No quería que su hijo fuera recordado como una rata que huyó. Además, el ego, el maldito ego del ingeniero. Quería ver cómo terminaba la partida. Quería saber si mi sistema, mi red, aguantaría el colapso estructural. Decidí quedarme. Decidí jugar el papel del leal a Ociel hasta el último segundo y luego desaparecer en el caos. Elegí al patrón sobre los perros. Fue el error más grande de mi vida. Subestimé el rencor. Subestimé el alcance infinito del odio de un Zeta traicionado. Creí que podía ser un espectador en el Coliseo, olvidando que estaba parado en la arena. Episodio 4. La culminación. La caída de Matamoros. La traición se consumó el 14 de marzo de 2003. Todos recuerdan la balacera en Matamoros. La presentan en las noticias como un operativo sorpresa donde el ejército y la PGR, valientemente, cercaron al capo después de meses de inteligencia. Mentira. Fue una puesta en escena coreografiada con balas reales, una obra de teatro macabra donde los extras morían de verdad. 3 días antes, Ociel me llamó a su oficina. El ambiente era pesado. Olía a encierro, a ropa sucia y alcohol rancio. Estaba bebiendo whisky directamente de la botella, cosa rara en él a mediodía. Tenía los ojos rojos, hinchados, y sudaba frío. Parecía un animal enfermo, acorralado por su propia sombra. Rodrigo, me dijo, usando mi nombre real por primera vez en años, lo cual me erizó la piel de la nuca como si me hubiera pasado un hielo por la espalda. Siempre fui lince o ingeniero. Al usar mi nombre, me estaba haciendo cómplice humano, no solo técnico. Necesito que hagas un cambio en los códigos de encriptación de la guardia perimetral, de los Zetas. ¿Un cambio, patrón? Pero el sistema está seguro. Acabamos de rotar las claves hace 2 días. Es riesgoso dejar los radios fuera de línea para reprogramar. Quedaríamos ciegos unas horas. Hazlo. Y dales estas nuevas coordenadas para los anillos de seguridad. Quiero que concentres a la fuerza pesada, al Hammer y sus equipos de reacción rápida, en el sector sur de la ciudad.
Miré el mapa que me extendía con mano temblorosa. Al concentrar a los zetas en el sur, dejaba el norte y el oeste de la casa de seguridad completamente expuestos. Era una invitación abierta. Era un suicidio táctico evidente. Por ahí entrarían. Era la sentencia de muerte de su guardia. Patrón, con todo respeto, si hacemos esto, quedamos vulnerables por la avenida del Niño. Es una línea recta hacia aquí. Cualquier convoy podría entrar hasta la cocina antes de que reaccionemos. Es una locura. Ociel me miró con una furia desesperada. La mirada de un hombre que ya ha aceptado su destino, pero necesita culpar a alguien más. Se levantó tambaleándose. «Haz lo que te digo, carajo», gritó estrellando la botella vacía contra la pared, los cristales volando por la habitación como esquirlas, el olor a alcohol llenándolo todo. «Es una trampa para los contras. Yo sé lo que hago. Tú solo obedece, pendejo. Eres un técnico, no un general. Teclea y cállate o te pego un tiro aquí mismo». Obedecí. Con el corazón en la garganta y las manos húmedas, reprogramé los radios. Envié las órdenes digitales. Mandé a los grupos de choque de los Zetas, los hombres más letales de México, a posiciones inútiles, a vigilar lotes baldíos y carreteras secundarias, lejos de donde ocurriría la acción real. Dejé a la escolta inmediata de Ociel, los más fanáticos pero menos capaces tácticamente, incluyendo al joven Winnie, prácticamente ciegos y sordos en el perímetro cercano. Sabía lo que venía. Estaba preparando el matadero. Estaba firmando sentencias de muerte. Me sentí sucio, cómplice de un genocidio privado. El día de la captura, yo estaba en la central. Era una mañana soleada, estúpidamente bonita, con pájaros cantando afuera, ajenos al horror que se avecinaba. A las 9:45 a.m., los monitores se encendieron en rojo. Un convoy masivo de gafes del gobierno y helicópteros artillados entró por el sector oeste. Exactamente por donde yo había dejado el hueco en la cobertura de radio y vigilancia. No hubo advertencia previa de los halcones, porque yo había desactivado sus alertas en ese sector. La radio estalló en un caos absoluto. Era una cacofonía de gritos, explosiones y estática que perforaba los oídos. «Central, central, nos están cayendo. Sector oeste comprometido. Son los gafes, son un chingo. No tenemos visual previa», gritaba el Lozano, un comandante medio de los Zetas que estaba en la primera línea de defensa. Podía escuchar el tableteo inconfundible de su ametralladora Browning calibre 50 de fondo, masticando concreto. Yo tenía el auricular puesto, las manos sudando sobre la consola, resbalando sobre el teclado. Tenía la orden estricta de Ociel. Confusión y retraso. «Aguante en posición, L1», respondí, con la voz temblorosa, tratando de mantener la compostura profesional mientras veía cómo los puntos verdes en mi pantalla desaparecían uno por uno. «El apoyo va en camino». Repito, apoyo pesado en camino desde el sur. C3 ya va para allá con todo el equipo. Mentira. Pura y maldita mentira. No había apoyo. Lascano estaba a 20 kilómetros, persiguiendo fantasmas en el sur por mis órdenes falsas. «¿Dónde están? Nos están haciendo mierda. Necesitamos apoyo aéreo. RPG. RPG». El grito se cortó con una explosión sorda que saturó el micrófono y me hizo saltar en la silla. Escuché cómo los masacraban. No era una batalla, era una ejecución sumaria. Los soldados del gobierno sabían exactamente dónde estaban las posiciones defensivas. Sabían dónde estaban los tiradores. Avanzaban como una aplanadora. Escuché la desesperación de hombres entrenados para la guerra que de repente se daban cuenta, en medio de la lluvia de plomo, que su general les había dado mapas falsos, que estaban luchando solos,
Entonces escuché la voz de el Winnie. Estaba llorando. No gritando órdenes, sino llorando de terror puro. «Licenciado, ayúdeme». Me dieron en la pierna. No puedo moverme. ¿Dónde están los Zetas? Dígales que vengan. Por favor. Sentí que el mundo se me caía encima. El chico quería salvar a su hermana. Y yo lo estaba dejando morir en una banqueta caliente. «Winnie, escóndete. Sal de ahí», grité al micrófono, rompiendo el protocolo. Pero era inútil. «Nos vendieron. Central, hijo de tu puta madre, no hay nadie aquí. Estos hijos de puta nos vendieron. O si él nos...» El sonido de una granada de 40 milímetros impactando cerca cortó su transmisión para siempre. Solo quedó el siseo blanco de la muerte. Me quité los audífonos y los tiré contra la pared. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, caliente y solitaria. Osiel Cárdenas Guillén se rindió casi sin disparar. Salió de su casa con las manos en alto, vivo, intacto. Quizás con una sonrisa discreta de alivio al ver a los federales que venían a rescatarlo de sus propios demonios. Mientras tanto, las calles aledañas de Matamoros estaban regadas con la sangre de sus escoltas. Miles de casquillos percutidos y vehículos en llamas. El humo negro se elevaba hacia el cielo azul como una ofrenda fúnebre a la traición. Esa noche, el silencio en la frecuencia de radio fue el sonido más aterrador que he escuchado en mi vida. Más aterrador que los gritos. Más aterrador que las explosiones. Era el silencio del vacío de poder. Sabía que Heriberto Lascano había escapado del cerco en el sur. Sabía que el Z-40 estaba vivo. Y sabía que ellos no eran estúpidos. Tardaron unas horas en recomponerse, en reagruparse en la oscuridad, en conectar los puntos. Entendieron que el ataque vino por el hueco que yo creé, por orden de Osiel. A las 3 de la mañana, la frecuencia principal, la frecuencia delta, que solo usaban los altos mandos y que yo pensaba que estaba muerta o intervenida, cobró vida con un chasquido eléctrico. «Atención a todas las unidades sobrevivientes», dijo la voz de Heriberto Lascano. No sonaba derrotado. No sonaba triste. Sonaba como el diablo saliendo del abismo, con una frialdad que congeló mi sangre y detuvo mi corazón un instante. El patrón nos entregó. El cártel del Golfo ha muerto hoy. Nosotros somos los Zetas, y a partir de hoy no servimos a nadie. Vamos a cazar a cada traidor que participó en esto. Empezando por los que manejan los radios. Empezando por los que nos dejaron ciegos. Lince, voy por ti. Sé dónde estás. El miedo es un animal frío que se instala en el estómago y te devora desde adentro. Yo sabía que era hombre muerto. El castigo, la tortura y la cárcel. Intenté huir esa misma madrugada. Quemé los discos duros, destruí los mapas con ácido clorhídrico hasta que mis pulmones ardieron por los vapores. Tomé una mochila con $200,000 que tenía guardados bajo el piso falso de mi cocina. No me despedí de nadie. No había nadie de quien despedirse. Mi madre era cenizas en una urna barata. Mi plan era desesperado. Llegar a Chiapas, cruzar a Guatemala y de ahí saltar a Panamá. Desaparecer. Cambiarme el rostro, el nombre, borrar a Rodrigo Fuentes de la faz de la tierra. Pero subestimé el alcance del monstruo que habíamos ayudado a crear. Los Zetas no solo tenían armas, tenían inteligencia. Tenían mis propias redes, mis propios protocolos que yo les enseñé. Habían hackeado mis repetidoras secundarias. Me estaban rastreando por la señal de mi propio teléfono satelital, que encendí estúpidamente por un minuto para checar una cuenta bancaria. Llegué hasta Veracruz. En un retén carretero, cerca de Poza Rica, en medio de la selva húmeda y oscura, me detuvieron.
Había 3 camionetas bloqueando el paso con luces estroboscópicas. Hombres uniformados de negro con pasamontañas. Pensé que eran federales. Sentí un alivio inmenso. Que me arresten, pensé. Mejor la cárcel que Lascano. Cualquier cosa es mejor que ellos. Me bajé con las manos en alto, gritando mi nombre bajo la lluvia torrencial. Soy Rodrigo Fuentes. Me entrego. No disparen. Soy civil. Uno de los hombres se acercó caminando despacio, pisando los charcos con botas pesadas. No traía insignias oficiales. Llevaba un parche en el chaleco con una Z bordada en hilo dorado. Se quitó el pasamontañas y sonrió. No tenía dientes frontales. «Bájate, cabrón», dijo con voz ronca, abriendo la puerta de mi coche. «El Z-40 te manda saludos. Te hemos estado esperando». Me llevaron a una casa de seguridad en medio de la selva veracruzana. Lo que siguió. Mi mente trata de bloquearlo para no colapsar. Hay días en que no recuerdo mi número de teléfono de la infancia. Pero recuerdo cada segundo, cada olor, cada grito de esos 3 días. Me tuvieron colgado de las muñecas, desnudo, en un cuarto con paredes recubiertas de plástico negro, lleno de sangre seca de otros desgraciados. El olor era una mezcla de hierro, heces y miedo antiguo. No querían información al principio. Ya sabían todo. Querían venganza. Querían dolor puro. El Z-40 llegó el segundo día. No me gritó. Se sentó frente a mí en una silla plegable, comiendo un sándwich de jamón con total tranquilidad, mientras uno de sus hombres me aplicaba toques eléctricos en los genitales con una batería de coche. Cada descarga hacía que mi cuerpo se arqueara hasta casi romperse la columna, y yo aullaba como un animal. «Tú eras el listo, ¿verdad, ingeniero?», me decía Treviño, masticando con calma, limpiándose una migaja de la comisura de los labios. «Tú eras el cerebro. ¿Te sientes listo ahora? ¿Puedes triangular una salida de aquí? ¿Puedes encriptar tus gritos?». Me asfixiaron con bolsas de plástico mojadas en agua con chile habanero. Sentía como mis pulmones ardían como si hubiera tragado fuego líquido. Me arrancaron 3 uñas de la mano derecha con pinzas mecánicas, lentamente, dedo por dedo, disfrutando de cada crujido. «Para que no vuelvas a teclear pendejadas», me susurraban al oído con una intimidad obscena, casi sexual. Yo aguanté, no por valentía, sino porque el cuerpo humano es estúpidamente resistente y se niega a apagarse. Rezaba para morir. Le pedí a Dios, al diablo, a quien fuera, que me diera un infarto, que acabara con eso. La ironía suprema es que me salvó el gobierno, pero no por intentar salvarme a mí. Un operativo de la Marina, buscando un laboratorio de metanfetaminas en la zona, reventó la casa por pura casualidad. Hubo un tiroteo infernal que duró 2 horas. Las balas atravesaban las paredes de madera como si fueran papel. Yo, tirado en el piso, cubierto de mis propios desechos, sangre y vómito. Vi cómo los marinos abatían a mis torturadores. Un marino joven me encontró. Vio mis ataduras, mi estado deplorable, mis manos destrozadas, y asumió que era una víctima de secuestro civil, un empresario o un turista con mala suerte. «Tranquilo, señor. Ya está a salvo», me dijo, con voz amable. Me sacaron en camilla. Lloré. Lloré como un niño perdido, no de alegría, sino de pura histeria. No merecía ser salvado. En el Hospital Militar de la Ciudad de México, cuando me estabilizaron y cotejaron mis huellas dactilares en el sistema Plataforma México, saltaron todas las alarmas rojas. De repente, la habitación se llenó de agentes del asiedo. Trajes caros, miradas duras, grabadoras. No podían creerlo.
Tenían al jefe de comunicaciones del Cártel del Golfo, al hombre que conocía la arquitectura digital del narco, esposado a una cama por pura suerte del destino. Me interrogaron durante 6 semanas. No necesité que me presionaran mucho. Hablé. Vomité toda la verdad. Les conté sobre las antenas, sobre las rutas, sobre los sobornos a generales, gobernadores y alcaldes que ellos saludaban de mano en eventos públicos. Les di nombres, cuentas bancarias en Islas Caimán, frecuencias de radio, ubicaciones de fosas, y les conté que, con lujo de detalles, la traición de Ociel. Les expliqué cómo el gobierno había pactado implícitamente esa captura para calmar a los gringos, permitiendo que el cáncer de los Zetas hiciera metástasis y se convirtiera en el cártel más sanguinario de la historia. ¿Y saben qué hicieron con esa información? La enterraron. No les convenía que el público supiera que la guerra contra el narco era una farsa, un reacomodo de plazas gestionado desde escritorios de caoba. Usaron mi información para dar algunos golpes mediáticos, para detener a mandos medios irrelevantes, pero la estructura real, la podredumbre política, esa se quedó intacta. A mí me procesaron en tiempo récord, a puerta cerrada. Delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, portación de armas de uso exclusivo del ejército. Me echaron 25 años. Me enviaron aquí, al altiplano, al aislamiento total. Creo que me mantienen vivo no por justicia, sino como una póliza de seguro. Soy un archivo viviente que pueden abrir si alguien importante se sale del huacal. Han pasado años desde entonces. He tenido mucho tiempo para pensar, mientras miro la pared gris de mi celda, contando las grietas una y otra vez. Veo las noticias cuando nos permiten tener televisión 1 hora a la semana. Veo cómo el país se convirtió en un cementerio gigante. Veo a los jóvenes, los alucines, escuchando corridos tumbados que glorifican a los Zetas, a los del Golfo, al Mencho. Veo cómo sueñan con las camionetas blindadas, con las armas bañadas en oro, con las mujeres operadas y la ropa de marca. Y me dan ganas de gritarles hasta romper mis cuerdas vocales, de romper el cristal y decirles la verdad, escupírsela en la cara. No hay honor en esto. No hay lealtad. Esos comandantes, a los que admiran, los ven a ustedes como carne de cañón, como consumibles baratos. Son desechables. Son números en un libro de contabilidad manchado de sangre. Ociel Cárdenas Guillén, el hombre más poderoso de su tiempo, vendió a su propia guardia de élite como si fueran ganado enfermo para salvarse él. Si el patrón le hizo eso a los Zetas, a los fundadores, ¿qué creen que les harán a ustedes, que no son más que peones en un tablero que no entienden? Los Zetas nacieron de una traición. La violencia extrema que hoy desangra a México, las decapitaciones, los cuerpos colgados en los puentes, todo eso es el hijo bastardo de un pacto roto. Lascano y los suyos aprendieron la lección de la peor manera. En este negocio no hay familia, solo intereses. Y decidieron que si iban a morir, se llevarían al mundo con ellos. Yo fui parte de eso. Yo fui la voz en la radio. Yo di la orden de despejar la vía. Y cada noche, cuando las luces del penal se apagan y me quedo solo en la oscuridad absoluta, no escucho el silencio. Escucho la estática. Ese ruido blanco, sibilante, eterno. Y entre la estática, escucho las voces de los federales muriendo en la carretera a Reynosa. Escucho los gritos de El Winnie siendo despedazado. Escucho a mi madre llorando de vergüenza en el cielo, si es que existe tal cosa. No busquen esta vida. No hay gloria al final del camino.
La única jubilación segura en el narco es una bolsa negra de basura en un baldío devorado por los gusanos. O una caja de concreto de 3 por 3 metros como esta, donde el remordimiento es el único compañero de celda que nunca duerme. Soy Rodrigo Fuentes, Lince 4, exoperador del Cártel del Golfo. Y esta es mi confesión final. Cambio y fuera.